Andrés, vámonos a la academia. Insisto, y lo he repetido desde que anunciamos este segmento a las 12. A veces es muy fácil poner a políticos a discutir entre ellos sobre la pertinencia o no de unas posiciones que se asumen a nivel de gobiernos o de estados. Pero es mejor escuchar a quienes de verdad, con juicio, han investigado, han indagado, han estudiado y han querido comprender, más allá de la efervescencia del momento, lo que pasa en el planeta o lo que pasa en un país. Y esto aplica a Andrés a la hora de querer entender la tensión entre el presidente Petro y el Estado de Israel. Efectivamente, Juan Pablo, porque esta tensión también viene antecedida de una muy buena relación tanto política entre los dos países y también por mencionar algo más, los tratados de libre comercio o el tratado de libre comercio que tienen los dos países, tanto Colombia como Israel. Sin embargo, para también dar un poco de contexto a este tema, vamos a ver unos trinos para donde comenzó todo esto, y aquí está el trino, en este caso, del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en donde básicamente dice lo siguiente: por instrucción del ministro de Relaciones Exteriores Eli Cohen, el subdirector general para América Latina en la Cancillería de Israel, de Jonathan Pellet, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrés, para una conversación de reprimenda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel durante la última semana. Además de eso, más abajo dice que en la reunión se dejó en claro a la embajada que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas del Hamas, que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150. Israel condena las declaraciones del presidente, que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad en Colombia. Entonces, Juan Pablo, no sé si usted me colabora leyendo la respuesta del presidente Gustavo Petro a ese trino, que fue cuando comenzó todo esto. Cuando arrancó el enfrentamiento del fin de semana. Veamos el trino del presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo el primer mandatario. También son trinos largos, ¿no? Sí. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos, no apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia, y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como en la gran guerra del Chaco. Ni los Yair Klein ni los Rafael Eitan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo. Bueno, Juan Pablo, entonces, para analizar todo esto que ya leímos en estos dos trinos y un poco más amplio, y para voltear al lado académico, vamos a irnos a saludar a dos profesores. Uno es el profesor Felipe Medina Gutiérrez, profesor de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Javeriana. Profesor, gracias por estar aquí en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y también tendremos al PhD en Ciencia Política de la Universidad Nacional, Juan Gabriel Gómez. Profesor, gracias por estar en Sigue la W. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y comienzo entonces con el profesor Felipe Medina. Profesor Felipe, todo esto a la postre, ¿se puede ya decir que hay una ruptura en las relaciones definitivas o es parcial? ¿Qué significa todo esto que acabamos de leer? Bueno, pues sin duda es un momento de tensión, pero también hay mucha desinformación al respecto. Ya el canciller Álvaro Leiva el día de ayer aclaró que en ningún momento, digamos, dijo que el embajador de Israel debía abandonar el país. Entonces todavía no podemos hablar de una ruptura de relaciones diplomáticas. Tenemos también nuestra embajadora en Tel Aviv, que sigue, digamos, estando en territorio. Entonces lo que hubo fue una escalada, digamos, que comenzó con un par de cruces, se fue aumentando el tono, tanto de Gustavo Petro como del embajador de Israel, y esto hay que subrayarlo. El embajador de Israel también tiene mucho que ver en este escenario. Habló en un tono muy agresivo hacia el presidente de la República, y eso en un marco diplomático pues nos llevó a este punto, ¿no?
pero mi panorama hasta el día de hoy, yo creo que esto va a ir bajando un poco. Observo que parte de la comunidad judía también, que apoyaba los tweets o los X de el embajador de Israel, también han bajado un poco su tono. Entonces lo que yo veo es un desescalamiento. Quiero hacerle esta pregunta tanto al profesor Juan Gabriel Gómez como al profesor Felipe Medina. Arranco con usted, profesor Juan Gabriel, y qué gusto saludarlo. ¿Hay antisemitismo en los trinos y en las expresiones lanzadas por el presidente Petro a través de sus publicaciones en los últimos días? La respuesta breve es no, no hay antisemitismo. Si entendemos que antisemitismo es toda expresión mediante la cual se hace una generalización abusiva de la comunidad judía como responsable de muchos de los males que hay en el mundo. Esa es la actitud, eso es lo que es el antisemitismo. Lo que hay en los trinos del presidente Petro es unas comparaciones que yo encuentro bastante odiosas entre unas políticas cuestionables del Estado de Israel con el régimen nazi. Entonces, hay buenas razones para creer que el mensaje del presidente Petro está apuntando a un grave problema presente en la sociedad israelí y en las autoridades de Israel, de un lenguaje genocida en relación con la respuesta que se debe dar a los ataques terroristas de Hamas y al hecho de que mantienen un alto número de rehenes en su poder. Eso es una cosa, ese lenguaje genocida. Compararlo con el régimen nazi ha sido un error bastante desafortunado del presidente Petro, en mi opinión. No obstante, esas críticas que está haciendo el presidente Petro, a mi juicio, no equivalen a declaraciones antisemitas. Pregunta al profesor Felipe Medina de la Universidad Javeriana. ¿Hay o no hay antisemitismo? Porque uno habla con algunas personas de la comunidad judía y lo ven como tal. Sí, lo cierto es que nosotros desde la academia, digamos que tratamos de ver todo en el ámbito crítico, ¿no? De hecho, ser antisemita también implicaría estar en contra de las comunidades árabes, que son también semitas. Entonces, ahí hay una gran discusión de qué es antisemitismo, qué es antisionismo también, como ese proyecto fundador del Estado de Israel, y qué es antijudaísmo. Entonces, definitivamente yo no observo antisemitismo. Lo que pasa es que de alguna manera se ha tergiversado la definición. Bien, todos los ataques que hemos podido ver también en contra de los palestinos, que son árabes, también eso puede constituir antisemitismo. Y yo no he observado hasta el momento, cosa que sería repudiable, subrayo esto para la audiencia, el día que Gustavo Petro ataque a la comunidad judía, créame que ahí todos lo vamos a reprobar, pero no podemos confundir una crítica hacia un Estado llamado Estado de Israel, en el cual sí, la mayoría es población judía, pero también hay muchos judíos en contra del Estado de Israel. Hay muchos israelíes en contra de su propio Estado, y lo hemos venido viendo estos días. En Estados Unidos la comunidad judía es muy fuerte, salió ayer a protestar en contra de esto que ellos llaman genocidio. Entonces tampoco a ellos podríamos catalogarlos como de antisemitas. Ahí hay un problema también de discurso y la respuesta pues es un no rotundo, ¿no? Sí, bueno, entonces quiero preguntarle ahora al profesor Juan Gabriel Gómez si, bueno, ya usted nos dice que no hay un antisemitismo, pero entonces sí hay un antisionismo por parte del presidente Petro, y esto qué tan malo puede ser o qué tan bueno, teniendo en cuenta pues que ese antisionismo es también justamente esa forma de expresarse contra aquellos que radicalmente defienden esa soberanía de Israel. De nuevo, mi respuesta sería que no, el presidente Petro no ha expresado una opinión antisionista por la razón de que él nunca ha hecho un ataque a la existencia del Estado de Israel. El proyecto sionista es el proyecto de construir un Estado para la patria de Israel. Y ese proyecto se ha materializado en un estado cuya capital es Tel Aviv,
en un Estado que tiene relaciones diplomáticas con Colombia, al cual el gobierno colombiano reconoce y del cual en un momento de tensión ha dicho que suspende las relaciones diplomáticas con ese Estado. Pero no se han roto las relaciones diplomáticas, de manera que las declaraciones del presidente Petro no son declaraciones ni antisemitas ni antisionistas, son declaraciones en las cuales él ha hecho unas críticas muy fuertes a las políticas del gobierno de Israel en la actual crisis y en general en la relación con el pueblo palestino, en un contexto en el cual desafortunadamente, de una forma muy desafortunada, el presidente Petro se demoró demasiado en condenar los ataques de Hamas y realmente no ha mostrado ninguna insistencia, no ha mostrado la misma insistencia que ha tenido en relación con el pueblo palestino, no la ha mostrado con la liberación de los rehenes israelíes que están en manos de Hamas. Esto es deplorable, esto es lamentable, pero de nuevo no creo que esto equivalga a una declaración antisionista. Hola, yo sé que usted va con la misma pregunta o una contrapregunta para el profesor Felipe Medina. El hecho es que mientras estamos informando esto, llega la confirmación de una espantosa noticia de un ataque, de un bombardeo israelí en medio de la Franja de Gaza, en medio de esta operación que está adelantando, justo en la zona donde está ubicado un hospital. Y el estimado que entrega Palestina en este momento, o el Ministerio de Salud palestino, sobre el alcance de este ataque o de este bombardeo, es de 500 muertos. Adelante. Sí, quiero hacerle la misma pregunta al profesor Felipe Medina, pero complementándosela también con el hecho de esto que mencionaba el profesor Juan Gabriel, de la demora o incluso la omisión por parte del presidente de condenar las acciones de Hamas, pues significan, como muchos lo han dicho, y es un apoyo a la resistencia por parte del gobierno colombiano o por parte del presidente Petro, pues porque en esta coyuntura él está hablando por él solo. Pues yo la verdad no observé eso. Los trinos de Gustavo Petro marcan que condena toda la pérdida de vidas humanas, que es la postura que todos debemos tener, si somos petristas o no petristas. Y de hecho hay varios trinos, si te pones a fijar, él habla de Hamas. Empieza a teorizar sobre Hamas en una mini clase de Medio Oriente, que Hamas fue construido por el Mossad israelí y una serie de cuestiones que ya podríamos entrar a debatir. Entonces él mismo se demarca de este grupo. Lastimosamente en el mundo, afortunadamente nosotros en la academia no somos políticos, en el mundo los gobiernos, después de la guerra contra el terror, entre comillas, el 9/11, pues pareciese que nos quieren alinear, o estás conmigo o estás en mi contra. Entonces en eso ha caído un poco el juego de los políticos, que yo llamo a la audiencia, no necesariamente uno tiene que estar uno o de otro bando. Ahora, cuando lo que estamos viendo, según las cifras que narran, pues es un claro ataque a la población civil y un genocidio, yo creo que no está mal el uno criticar, alinearse en ciertas crisis mundiales con una serie de los bandos. Rusia y Ucrania, nadie debatió que el mundo debería estar con Ucrania, pero aquí lo cierto es que sí me parece curioso cómo la gente debería estar también con un bando agresor a la población civil. Entonces, yo veo mucho aquí rezago de blanco y negro, dicotomías, y yo la verdad no he observado en los tuits de Gustavo Petro que se haya alineado a Hamas, digamos, de manera oficialmente. Al contrario, lo llama grupo fundamentalista, yihadista, que categorías incluso que se pueden debatir en la academia. Profesor Felipe, ya usted tocaba un tema muy importante allí, es que la alineación, estaba tratando usted de explicar la alineación y demás, pero también dentro de los trinos que veíamos un término que es la conversación de reprimenda, que pues de cierta manera podría funcionar o podría verse un poco fuerte al momento de decirlo. Sin embargo, en principio, ¿qué significa una conversación de reprimenda y si esto va en línea a lo que usted nos comentaba de querer alinear, valga la redundancia, a los dos gobiernos? Te refieres a lo que le hicieron a nuestra embajadora, ¿verdad? Para aclarar. Sí, correcto. Sí, señor. Claro.
Eso es algo normal, digamos, lo podríamos llamar también llamado a consultas, ¿no? A reprimenda no, porque sí, es como si fuera un castigo. Este llamado a consultas en general en el ámbito diplomático ocurre absolutamente todos los días. En el momento en que dos visiones diplomáticas se choquen o no se estén en la misma línea, siempre el gobierno local llama al embajador del gobierno y le pide una serie de explicaciones. En eso yo no le veo, digamos, algo anormal, ni mucho menos. Pero si uno lo califica como reprimenda y que mira, tienes que hacer esto y ustedes tienen que opinar de esta manera, ahí sí, digamos, no estoy de acuerdo, porque yo sí considero que Colombia tiene que tener una política exterior soberana, independiente. Fíjense en la historia, no sé si lo vamos a explorar, pero nuestra política exterior en los últimos años siempre estuvo alineada con o congraciar al Estado de Israel. Nosotros en la academia siempre lo habíamos visto, lo criticábamos. Generalizar siempre lleva al error. Sí, hay gente en Colombia que está con Israel, pero hay mucha gente que está con Palestina y otras con ambos o ninguno de los dos. Entonces, esa ruptura es la que genera, digamos, esa inconformidad por parte de los políticos israelíes de que Colombia se haya demarcado por un momento y haya condenado con tanta viveza algo que la verdad todos deberíamos estar de acuerdo y es las masacres en la Franja de Gaza. Profesor Juan Gabriel Gómez, ¿hay en términos generales un desconocimiento del conflicto palestino-israelí? Sí, como sucede con muchos temas en Colombia, incluidos los temas internos. Si nosotros tuviéramos un mayor conocimiento acerca de todo lo que ustedes están reportando en relación con la corrupción, seguramente veríamos reflejado eso en los resultados políticos en las próximas elecciones regionales. Entonces sí, hay mucho desconocimiento acerca de un tema que es muy importante para mí, que es la relación entre Taiwán y China. Hay mucho desconocimiento acerca de la situación del pueblo uigur, que es una minoría étnica que ha sido sometida a una política genocida por parte del Estado chino. Y todo esto tiene que ver con lo que ha sido durante mucho tiempo una actitud muy parroquial que ha habido acá en Colombia, de acuerdo con la cual los mayores y casi que únicos problemas son los problemas internos. Mi esperanza es que eso está comenzando a cambiar en la medida en que hay más personas que por distintas razones, por trabajo, por estudio, han salido de Colombia, han entrado en contacto con otros países, han tenido unas experiencias que les han enriquecido y eso espero que dé lugar a que tengamos una política exterior mucho más sofisticada y a que en los próximos debates presidenciales el tema de la política exterior ocupe un lugar prominente en la agenda. Hasta ahora, desafortunadamente, los temas de política exterior siguen siendo relativamente marginales cuando ocupan la atención de los medios de comunicación. Hasta ahora lo que vemos es todavía una expresión muy polarizada, de acuerdo con la cual si uno expresa un punto de vista como el de mi colega, el profesor Medina, o como el mío, entonces es inmediatamente catalogado de antisemita, o viceversa, que si hay alguien que expresa el apoyo de Israel a defenderse de las agresiones de Hamas, y es inmediatamente calificado como genocida. Entonces, lo que estamos discutiendo, lo que yo he planteado acá es que hay de parte de líderes de Israel un lenguaje genocida, como el señor jefe de seguridad Yoav Galant, cuando dice que los hechos cometidos son hechos cometidos por animales humanos. Ese lenguaje deshumanizador es el prólogo realmente a actos de genocidio, pero al mismo tiempo nadie le puede negar a Israel el derecho legítimo a defenderse de una agresión bastante vil como la que ha cometido Hamas contra miembros de la población israelí. Profesor, Entonces,
Sí, profesor Juan Gabriel, es que me queda poco tiempo y quiero hacerle una pregunta a usted y al profesor Felipe Medina, incluso mirando en retrospectiva, pero ojalá con esa ilusión, y además me encanta que usted lo ponga sobre la mesa, de que tenemos que tratar de entender mejor las cosas y no dejarnos llevar por las pasiones y a veces por ese lenguaje maniqueo de buenos y malos, en donde o uno está con un lado o uno está con el otro, pero no puede poner todo en una balanza, porque eso es más práctico para los políticos, pero en realidad no es fácil para entender el mundo. Si miramos hacia atrás, y esto luego le quedará como tarea a nuestra audiencia, si miramos hacia atrás, sí hay una responsabilidad del Estado de Israel al haber invadido desde el 47 hasta el 63 y luego en el 73 una vez más terrenos que en un principio, al momento de hacer la partición no les correspondían a los integrantes de la agencia judía, luego Israel, sino que eran de Palestina. Sí hay responsabilidad, como hay responsabilidad de parte de la dirección, de los líderes palestinos, de haber escogido muchas veces el camino del terrorismo para luchar contra la ocupación. Perfecto. Entonces, hay muchas responsabilidades. Juan Pablo, tienes razón en señalar una de ellas y yo señalo otra. No, me parece, qué bueno. De escoger el camino del terrorismo para luchar contra la ocupación. Qué bueno, porque ese es el balance. Y voy entonces ahora con el profesor Felipe Medina. Insisto, eso es que nos queda tarea a todos. Profesor Felipe, ese silencio de la autoridad palestina, porque hay una autoridad palestina. Sí. Hay una autoridad palestina, que incluso tiene una representación diplomática aquí en Colombia. El silencio a la hora de condenar los ataques terroristas de Hamás y sobre todo de perseguir a esos terroristas, no termina alimentando el discurso de que palestinos y Hamás o Hezbollah son lo mismo. Sí, la verdad que es un tema complejo, me meten aprietos, pero hay que hablarlo con sinceridad. De hecho, esta semana Mahmoud Abbas, que es el presidente, por si nadie lo conocía de la audiencia de la Autoridad Nacional Palestina, recién apareció e hizo un pronunciamiento aparentemente, según algunos medios de prensa, condenando a Hamás. Sin embargo, esa comunicación fue borrada de las redes sociales. Entonces yo hablando con algunos palestinos, amigos míos, me gusta informarme, debatir y toda esta cuestión, me indican en que también obviamente desde un sector de la comunidad palestina, ya sea colombiana, neoyorquina o del Medio Oriente, hay un apoyo no digo a Hamás como grupo terrorista, sino a aquellos grupos que resisten la ocupación. Entonces si nosotros en Colombia no somos capaces también de tratar de ponernos en los zapatos de los palestinos, que son oprimidos a diario, 75 años, un régimen de apartheid, el bloqueo a Gaza de 16 años. Todas estas cuestiones, de hecho, las dijo un escritor israelí. No puedes esperar que en 75 años oprimas a un pueblo y no pueda haber algo violento de esa manera. Es como la naturaleza de las cosas. Lastimosamente, estamos en ese ciclo. Y sí, la verdad que este presidente no tiene ningún peso, ni al interior de su sociedad, ni tampoco un peso en política regional, y entonces la voz queda en diferentes grupos armados y en la misma gente, en la misma población palestina. Sí, y es que eso es lo grave precisamente, profesor Medina, y quiero entonces terminar preguntándole al profesor Juan Gabriel por el conflicto a nivel religioso, porque mire que esta mañana escuchaba a una señora que estaba en la peluquería que decía, eso es como un colombiano me abordó en Carulla. Sí, y decía, y dice una frase que seguramente para muchos es así, y así lo entienden este conflicto, y es eso que Tierra Santa ni que 8 cuartos, si mire toda esa matazón y esa guerra. Y la pregunta es, ¿cuál es el atractivo de Palestina, esta invasión de tantos años? ¿A qué se debe? ¿Simplemente es que los judíos quieren expandir su territorio o hay otro tema que tiene que ver también con la religión o tal vez con la economía? Un minuto. Ahí le dejamos ese tropo en la uña, profesor Juan Gabriel. Sí, en la base del conflicto hay una motivación religiosa, el conflicto que hay entre personas que creen que hay unas escrituras reveladas de acuerdo con las cuales
la tierra que ocupan es la tierra prometida y que de acuerdo con ese mensaje revelado en las Escrituras, están autorizados tienen justificación para expulsar a todas las otras personas que no comparten su fe de ahí. Y del otro lado tenemos un grupo o tenemos varios grupos que consideran que debe establecerse un Estado islámico en el cual la Sharia sea la ley islámica, sea la ley aplicable. Eso está, no obstante, quisiera poner esto en un poco más esperanzador, y es el camino que se recorrió desde 1993 a 1996, cuando se realizaron los diálogos en Oslo y luego el encuentro en Estados Unidos entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Ambos líderes reconocieron la legitimidad de el otro, de las demandas hechas por el otro lado. Faltaba ultimar, faltaba llegar a la tarea de precisar los detalles de cómo se iba a organizar esa convivencia. Las negociaciones de paz que se realizaron en 1999 fracasaron, y desde ese entonces no hemos visto hasta ahora ningún esfuerzo mayor significativo de realizar la promesa que se hizo en ese momento de encontrar una solución definitiva. Quisiera compartir aquí una experiencia que para mí ha sido muy, muy profunda, y es que cuando tuve ocasión de visitar varios templos en Taiwán, eran templos en los cuales las personas que profesan la fe budista y las personas que profesan la fe taoísta compartían un mismo templo. En Israel hay un templo que es compartido por los miembros de la comunidad judía y los miembros de la comunidad islámica. Yo hago votos para que ese espíritu de compartir se materialice en algún momento y podamos encontrar una solución, ya sea la de 2 estados o un solo estado, que permita que el pueblo palestino y el pueblo israelí puedan vivir en paz. No se diga más, profesor Juan Gabriel, muchísimas gracias. Profesor Felipe, muchas gracias por acompañarnos en Sigue la W.